nación de Israel. Ahora surgió una nueva doctrina, una nueva enseñanza, se llama reemplazo. Así se llama esta nueva doctrina, reemplazo. Y ellos dicen que en todo lugar del Nuevo Testamento donde leemos que diga Israel, hay que reemplazar ese nombre por iglesia. ¿Será eso cierto o será falso? ¿Qué ustedes creen? Ese es el tema que vamos a tocar en esta tarde. ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? ¿Lo ha reemplazado y la iglesia ha ocupado el lugar del pueblo de Israel? Vamos a la Biblia en el libro 11 de Romanos. Y aquí el apóstol Pablo hace una pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera, porque también yo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Solo con este texto destruimos la doctrina del rechazo. Porque el apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, el apóstol que Jesús llamó para trabajar con las naciones no judías, este hombre nos dice a nosotros, Israel no ha sido desechado. Amén. Y entonces ahora él empieza a dar una explicación para los que están pensando que la iglesia ocupa el lugar de Israel. Vuelve a repetir lo mismo. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escuche bien lo que está diciendo el apóstol. Cuando el profeta pensó que Israel había sido desaparecido, destruido, acabado, Dios le dice al profeta, me quedan 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Dios es un Dios de tiempo, Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios que guarda y cumple sus promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora dice el apóstol, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora en este tiempo hay un remanente judío. Dice, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Así por obra ya no es gracia. O de otra manera, obra ya no es obra. Es decir, que ahora Dios está diciendo, hay un remanente que es más que guardar solo la ley, sino que por mi gracia lo estoy guardando, lo estoy cuidando, lo estoy protegiendo. Ahora viene la respuesta. Ahora viene la respuesta, ¿por qué Israel no acepta al Mesías? ¿Por qué Israel desechó al Mesías? Usted va a ver aquí en la palabra del Señor. Dice en el verso 7, ¿qué pues lo que buscaba Israel y no lo ha alcanzado? Israel estaba buscando algo y no lo alcanzó. ¿Qué estaba buscando Israel? ¿Cuál era la esperanza de Israel? El Mesías. El Mesías, esa era la esperanza de Israel y esa es la esperanza del Israel de hoy. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Escuchó bien? Habla de dos grupos. Los escogidos sí, pero los demás fueron endurecidos. ¿Quién fueron los escogidos? Los primeros discípulos. La primera iglesia. La iglesia primera no era romana. Ahora Roma, la iglesia católica, quiere establecer que ellos son la iglesia de Cristo, que son la iglesia establecida. Pero no es cierto. Aquí está diciendo que los escogidos fueron un grupo pequeño y esos escogidos no eran romanos, eran judíos. Jesús era judío, los discípulos eran judíos, la primera iglesia era judía, de ahí se levantó la iglesia. Entonces, el primer grupo no fue endurecido, pero el segundo grupo sí recibió al Señor y ahí se formó la iglesia. Dice, Dios
Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. David dice, sean vueltos sus convites en trampa y en red y en tropecedero y en retribución, para que no vean y agóbiale la espalda por siempre. Está viendo lo que estamos viendo del endurecimiento del pueblo judío, de rechazar al Mesías, era algo profético. Dios endureció el corazón de los judíos para que no aceptaran al Mesías, no lo recibieran, lo rechazaran, y todo tiene un propósito. Vuelve en el verso 11. Digo pues, tropezó Israel para que cayese. En ninguna manera. ¿Usted escuchó bien? Tropezó Israel para que cayese. De ninguna manera. Lo que están enseñando la doctrina del reemplazo, están diciendo Israel cayó y no se va a levantar. Pero aquí dice de ninguna manera.